va a ver que no esté acabando. Al famoso grupo 4. Comunicación interventricular. Bueno, entonces la comunicación interventricular, fácil, agujerito entre los ventrículos. Fácil, ¿no? Muy fácil está. Ok. Un doctor Roger, en 1979, describió de una manera espectacular la comunicación interventricular, como historia. Ok, mira, representa el 20% de todas las cardiopatías congénitas, o sea que es una de las principales cardiopatías congénitas, y la prevalencia está entre 1 hasta 3.5 entre 1000 recién nacidos vivos. O sea que sí es más o menos frecuente, como se dan cuenta, tiene una buena prevalencia. Y debemos estar entre 1.5 más o menos, y 3.5 son otros lugares como el Asia, en Arabia Saudita, hay una mayor cantidad de comunicaciones interventriculares que en otros lados. Y entonces, simplemente es un orificio, ¿sí?, que está en el tabique interventricular. El tabique interventricular anatómicamente tiene dos partes, una parte muscular, que es esta, y una parte de aquí para aquí, que es la parte membranosa. Pero puede haber en cualquier parte, o en el septum membranoso o en el septum muscular, puede haber en cualquier momento un agujerito o varios agujeritos, como sucede a veces aquí en el septum muscular. ¿Ok? Pero en esta flechita, en este dibujo, se está viendo cuál es el problema de la comunicación interventricular en su fisiopatología. Si ven ustedes aquí, la flecha está indicando que la sangre arterial del ventrículo izquierdo está entrando casi nada al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho la sangre se está entrando directamente hacia la arteria pulmonar. Ese es el problema número 1 de esta patología. ¿Y por qué no entra la sangre como en la comunicación interauricular entraba, ¿no es cierto?, directamente sin problema? Es que lo que pasa es que durante la sístole los dos ventrículos están en contracción y por tanto durante la sístole sale la sangre directamente a la pulmonar. Por eso que el ventrículo derecho en estos pacientes, especialmente al principio, no se resiente mucho, más causan alteraciones de la izquierda, como vamos a ver. Y aquí está prácticamente los 4 dibujitos que nos enseñan la fisiopatología. En este está el momento de la sístole auricular. La sangre venosa de la aurícula derecha va a entrar al ventrículo derecho y la sangre arterial de la aurícula izquierda se va a entrar al ventrículo izquierdo, normal. Y así sucede, ¿sí? O sea que ya durante la diástole ventricular se llena la sangre venosa y se llena la sangre arterial en cada ventrículo. Pero durante la sístole, como les decía yo, el ventrículo derecho también está en contracción, entonces la sangre comienza a penetrar por el agujerito de la comunicación interventricular y miren ustedes, toda la sangre se va directamente a la aorta. Perdón, directamente a la arteria pulmonar. Y eso obviamente que va a causar hipertensión pulmonar. Entonces, si yo tengo que la sangre arterial se entra directamente al ventrículo derecho un poquitito, pero su mayoría se va a la arteria pulmonar, va a llegar un momento que esta hipertensión pulmonar y también por aumento de flujo, ¿no es cierto? Porque aquí aumentó muchísimo el flujo, no está acostumbrada la pulmonar para eso, va a repercutir obviamente en los pulmones. Y de los pulmones, la sangre por hiperflujo va a ser mucho mayor hacia las venas pulmonares.
entonces van a entrar por la vena pulmonar derecha y por la vena pulmonar izquierda directamente a la aurícula. Y esta pobre aurícula va a sufrir alteraciones de volumen y de presión, se va a comenzar a dilatar. En esta patología, la aurícula izquierda crece mucho, son mega aurículas, y después, en algún momento, claudica la mitral y el ventrículo izquierdo se comienza a dilatar, se comienza a defender un poco con el volumen de fin de diástole, con la presión de fin de diástole, pero no le alcanza mucho. Aquí hay un dibujito más o menos de lo que pasa con la comunicación interventricular. Toda la sangre se está entrando arterial a la arteria pulmonar. Y esto es más fácil todavía porque está en chirito. Aquí dice Won Shong Han, quiere decir comunicación interventricular. Aquí dice en esta flechita Juan Han Shu Hun Tu Han Shu Hun. Quiere decir que la sangre está entrando al ventrículo derecho, de ahí se va a ir a esta arteria, quiere decir. Aquí es Yo Shin Han, quiere decir aurícula derecha. Ok, y aquí dice comunicación interventricular. Fácil, ¿no? Es facilísimo. Chino es la cosa más elemental que puede existir en este mundo. Ok, hay varias clasificaciones de comunicación interventricular, muchas. Aquí hay solamente 2. Ok, en general la clasificación les interesa más a los cirujanos que a nosotros como cardiólogos. Entonces, hay una CIV membranosa, lo que les dije yo, de esa parte delgadita de la comunicación del septum interventricular, y representa el 80% de los casos. Y de la parte muscular representa el 20% de los casos. Que sea perimembranosa, del septum, infundibular, anterior, medio y posterior, es una cuestión anatómica. Así de fácil. Aquí tienen uno muscular, miren, a veces como queso Gruyère, así 20.000 agujeritos en las comunicaciones musculares. ¿Okay? Así que depende de dónde esté. Infundibular se llama esta porque está muy cerca a la pulmonar, cabalmente, como esta que están viendo aquí. Y hay otra clasificación también de los cirujanos, como tipo 1, tipo 2, tipo 3, para saber qué van a hacer, por dónde van a entrar, cómo van a actuar, en supracristal, perimembranosa, canal muscular, pero son cuestiones más anatómicas que clínicas. Aquí hay una comunicación interventricular, aquí hay otra membranosa, aquí unita que está apareciendo pequeñita, aquí tienen otra en la parte membranosa, esta sería la parte muscular, ese es el agujerito, la parte membranosa, aquí tienen una muscular, ¿sí? Aquí tienen otra, para que se impresionen, ahí hay otra comunicación, esta tiene su IAPA, aquí tiene una comunicación interventricular y aquí una auricular, así que puedes nacer con IAPita, no hay problema, pero el foramen oval es muy chiquitito. Ok, entonces la fisiopatología o la clínica, al final de cuentas, va a depender aquí del tamaño de la comunicación interventricular, no tanto de la posición anatómica, sino del tamaño. Si son comunicaciones interventriculares pequeñas, obviamente no existe hipertensión pulmonar. Al no existir hipertensión pulmonar, todos tranquilos, asintomáticos, lindos y hermosos niños, y voy a esperar todavía un cierre, el 2% mi necesidad de los 30 años, y a los 10 años de edad el 50%. Pero aquí hay que encargar muy bien a la mamá, cuidado que le digas vos, sí se va a cerrar, y después se descuidaron, y aparecen después adultos con comunicaciones interventriculares e hipertensión pulmonar, y la cosa se ensombrece. O sea, estos chiquitos hay que seguirles por lo menos cada año. ¿Ok? Cada año con eco, y también puede seguir con la semiología cardíaca porque es muy simpática, muy típica, ya van a ver. Entonces, ¿qué pasa? Que si la comunicación interventricular es grande, la sangre del ventrículo izquierdo, esta, se va a la arteria pulmonar, lo que estoy viendo aquí, va a producir hipertensión pulmonar, todo este alboroto, la sangre se va a ir a los pulmones y va a volver hacia la aurícula izquierda, va a haber un aumento del volumen de la aurícula izquierda, aumento de presión en la aurícula izquierda, que cuando claudica la mitral, que les he comentado, ya va a repercutir al ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo aumenta la presión diastólica, o sea, aumenta la diástole. La presión final la presión final del ventrículo izquierdo inclusive, y entonces con el tiempo va a aparecer insuficiencia cardíaca izquierda. Y uno pensaría, ¿no?, que si la sangre está entrando arterial con mucha presión al ventrículo derecho, lo primero que habría ser es una dilatación del ventrículo derecho
que le contagia a la aurícula derecha y tendría insuficiencia cardíaca derecha. Puedo tener al final, pero al principio solamente tengo eso. Y el cuadro clínico, obviamente, está en relación otra vez a las comunicaciones grandes o pequeñas o moderadas. Cuando son chiquitos, no hay ningún problema, son asintomáticos, se alimentan bien, crecen bien, se alimentan bien, no hay ningún problema. Claro que ya tienen su soplo. Y este soplo es un soplo pansistólico, ocupa todita la sístole, se escucha genial entre el tercer y cuarto espacio intercostal izquierdo, está irradiado a la parte apical, nos hace confundir con insuficiencia mitral, y es de alta frecuencia, quiere decir rudo, es un soplo rudo, no es un soplo suavito. Y si aquí dice 3, 6 sobre 4, la literatura es más o menos 2 sobre 6 o 3 sobre 6 el soplo, o sea que no es un soplo muy grande tampoco, ¿ok? O sea que tu segundo ruido va a ser normal, porque no existe hipertensión pulmonar, y esto es bien importante, en estos chiquititos no existen soplos diastólicos. O sea que hay que esmerarse en estos pequeños e ir a escucharle a diástole para encontrar si existe un soplo diastólico. Se llama retumbo diastólico. Si existe o no existe ese retumbo, porque si existe, dejó de ser una señal pequeña. ¿Okay? Así que eso es bien importante clínicamente ir a identificar en estos pequeños el soplo diastólico de estos pequeños. En cambio, si estos chiquitos ya tienen una CIB grandecita o más grande, los síntomas aparecen en las primeras semanas. Generalmente entre la segunda y tercera semana de vida. Comienzan con taquicardia y taquipnea, sudoración excesiva, especialmente la alimentación, y esto que es fatiga cuando están amamantando. Si la mamá ya tuvo un hijo, se da cuenta perfectamente que el segundo hijo está amamantando anormal. Son chiquitos que succionan, 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 paran, dejan de succionar, se separan del seno, respiran, respiran, respiran y otra vez vuelven al seno a amamantarse. O sea que es una fatiga de alimentación, pero intermitente, intermitente. Y es muy difícil que ganen peso y crezcan. Y ese es uno de los problemas para operar. A veces no puedo operar por falta de peso. Entonces tengo que esperar que crezcan. Y es difícil que crezcan. Y aparte de IAPA, tienen tendencias respiratorias, de infecciones respiratorias entre 4 o 5 al año. Y cada vez que tienen una infección, bajan de peso. O sea que realmente es una lucha. Hay que recomendarle muchísimo cuidado a las mamás para que no le contagien a sus hijos infecciones respiratorias. Aún así, cuidándoles les da, porque es difícil encerrarles en un fanal, ¿no es cierto? ¿Ok? Y claro, como el tórax es pequeñito y recién fabricadito, hay latido hiperdinámico y en ocasiones el hemitórax se comienza a bombar. Tienes un hemitórax un poco más grande abombado que el izquierdo que el derecho. Y obviamente pueden tener frémito. Ahora bien, aquí en esta patología existen un primer ruido, un segundo ruido y un tercer ruido, todos aumentados. Es una de las pocas patologías, tal vez la única, en que yo tenga esta variedad o esta cualidad semiológica. El primer ruido está aumentado de intensidad, casi nunca se aumenta. ¿Por qué? Por ese aumento del volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo. El segundo ruido está ampliamente desdoblado, ampliamente. Es un gran desdoblamiento fijo y de aumentado de intensidad. ¿Por qué? Por la hipertensión pulmonar. Y el soplo, claro, obviamente es pansistólico, igual que el anterior, rudo, agudo, áspero, igual que el anterior, en el reborde costal izquierdo, igual que el anterior, pero sí es un poco más intenso. 3 sobre 6, 4 sobre 6. Yo nunca he escuchado en comunicación interventricular 6 sobre 6. Y se puede inclusive escuchar en el epigástrico. O sea, hay que escuchar todo el soplo. Vas escuchando el reborde costal izquierdo, desde arriba hasta abajo, y sigue el soplo, sigue el soplo, sigue el soplo, hasta su base. Y en el epigastrio, inclusive, ahí tiene soplo. Listo, ya tienes el diagnóstico. Y el tercero, también aumentado. O sea que está presente un tercer ruido. Y aparte, lo que les decía yo, en estas CIBs existe un retumbo, existe un soplo mesodiastólico mitral en región apical.
Esto se debe al hiperflujo pulmonar. Y que, ¿sí? A eso se debe. Entonces, existe todo. O sea que voy a tener primero, segundo, tercer ruido aumentado, este soplo de este estilo único y además un soplo mesodiastólico, más pequeño, pero está presente. Ya en los adultos las cosas son distintas, pueden ser asintomáticos si tuviera una comunicación interauricular chiquitita, interventricular chica, y lo que comienzan con fatiga fácil, intolerancia al esfuerzo, y después recién aparece disnea. Pero estos comienzan con intolerancia al esfuerzo. Trabajaban antes, pero se cansan mucho, así de fácil, no están haciendo disnea. Y después, con el tiempo, si tienen insuficiencia cardíaca derecha, ya no se puede hacer absolutamente nada. Ahí sí que tratamiento médico de la insuficiencia cardíaca y no van a vivir más de 5 años. Ok, ¿qué pasa con estos chiquitos en el examen físico? Constitución débil, pequeña estatura, si ven el pulso carotídeo, está muy disminuido, el apex, que les dije yo, hiperdinamico, el pulso yugular normal, porque todavía no hay ninguna alteración derecha, el frémito, típico, y si la hipertensión pulmonar ya persiste mucho tiempo, va a comenzar con cianosis, dedos en palio de tambor y el segundo ruido aumentado. Entonces, este es el típico soplo, esto no se fija mucho, pero este es el típico soplo de la comunicación interventricular. Así, lo sistólico, en banda, y que aquí este dibujito más o menos sería el retumbo mesodiastólico. Pero yo dibujaría un poquito mejor, al año de madre voy a dibujar mejor, un primer ruido aumentado, un segundo ruido aumentado y desdoblado, aquí aparece un tercero y aparece el retumbo mesodiastólico. Aquí están viendo ustedes el soplo completamente holosistólico, pansistólico, y aquí estas dos líneas son el desdoblamiento del segundo ruido en un fonocardiograma. Y el electro, simpático, el electro me ayuda en muchas cosas. A ver, mire, le saco el electro, si es normal, claro, el electro acomodado al normal de los recién nacidos, porque son un poco diferentes, ¿no? Pero si lo encuentro normal para su edad, listo, me quedo tranquilo, es una CB pequeña. Si hay cierto grado de, si hay hipertrofia ventrículo izquierdo, ya es mediana. Y puede haber ya algún atisbo de hipertrofia ventrículo derecho. Pero si es grande, existe hipertrofia ventrículo derecho más la hipertrofia ventrículo izquierdo. O sea que es una hipertrofia biventricular. Y miren, con el simple electro me estoy dando cuenta la magnitud sin conocer al bebé. O sea, sin conocer una ecografía que me diga si era pequeño o mediano. En los adultos, bueno, en los pequeños también puede aparecer bloqueo de primer grado, pero no es muy frecuente, miren, 12%. Bloqueo de rama derecha, solamente el 20%. Acuérdense que en la comunicación interauricular aparece el 80% de bloqueo de rama derecha. Aquí no tanto, 80-85. Y aparecen arritmias supraventriculares más en las membranosas y el eje del QRS cada vez se va más a la derecha, más a la derecha, más a la derecha, mientras más hipertensión pulmonar tenga el paciente. O sea, yo clínicamente, por el eje eléctrico, le puedo seguir. Porque si antes tenía 90, ahora tiene 95, de 6 meses tiene 100 y en un año más tiene 110, pues estamos haciendo mal. Está yendo la hipertensión avanzando. ¿Okay? Y la radiografía de tórax, a ver si hay una radiografía de tórax. Esta se ve mucho mejor. Al final de cuentas, no hay botón aórtico, o es muy hipoplásico. Segundo, esta arteria pulmonar generalmente es convexa. No es convexa, no normal, ¿no? Es cóncava. Perdón, estoy hablando mal. Cóncava es lo normal, estaba bien, es convexa. Sí, es convexa. Y aquí tengo un crecimiento, a veces biventricular, pero aquí estoy viendo radiológicamente la dilatación del ventrículo derecho. Y aquí, esta no es la aurícula derecha. Esta es la aurícula izquierda, así de gigante, seguramente. Inclusive aquí tengo un doble contorno. Aquí tengo la aurícula derecha y aquí la aurícula izquierda. ¿Ok? Entonces, sí, le hicieron muchísimo. Igual que aquí, miren. Aquí no tengo aorta, aquí está la pulmonar, ventrículo derecho y una gigante aurícula derecha. Además, tengo signos de hipertensión pulmonar. Las arterias parailiares están aumentadas, muy gruesas. Aquí esta no debía haber, este es demasiado grueso. ¿Ok? Así que de esa manera, miren, este ya está, este es un chiquito operado de una comunicación intraocular muy grandota. Aquí están los alambres de su esternotomía.
Miren, ya tiene un ventrículo derecho súper y una aurícula derecha también grande, 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 grande. Hipertensión pulmonar todavía persiste. Ese ya no tiene remedio. Listo. Claro que la ecografía me da el diagnóstico, porque la ecografía, así cualquiera, si tiene ecografía, diagnostica todos los soplos sin escuchar siquiera. Entonces, si ustedes pueden ver aquí, yo puedo ver el tamaño, la localización anatómica, ¿sí? Si es una o varias que les dije que había en queso Gruyère, así agujeritos, agujeritos en la parte muscular, su magnitud, si es leve, severa, el circuito, cómo está, cuánto de flujo tiene entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, cuánto tiene de hipertensión pulmonar, cuánto es el flujo pulmonar de la arteria pulmonar, etcétera, etcétera. O sea que me puede dar todo. Voy a encontrar una aurícula izquierda aumentada, un ventrículo izquierdo aumentado, después un ventrículo derecho aumentado. Aquí tienen, hasta aquí está el septum, y esta sombrita que están viendo ya no pertenece, esta es una comunicación interventricular grandecita. Aquí está el Doppler entrando del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho en una comunicación interventricular pequeña. Aquí más o menos grandecita la comunicación. Aquí ni que se diga, miren, aquí está. Aparentemente, este paciente tiene comunicación. Aquí está la aurícula izquierda, este es el ventrículo derecho, este es el ventrículo izquierdo, y miren ustedes, aquí está la comunicación interventricular grande. Y al medio, prácticamente al medio. Ok, entonces, ahí está con Doppler, no importa. Se puede hacer ecografía fetal, y aquí están viendo esta sombra que parece una llama, ¿sí? Que les llama la atención. Es una comunicación interventricular grandecita. El diagnóstico diferencial es fácil porque hay que hacer los diagnósticos diferenciales con los soplos sistólicos. La insuficiencia mitral tiene soplo sistólico. La estenosis aórtica, no subvalvular, en general, estenosis aórtica tiene soplo sistólico. La insuficiencia tricúspide tiene soplo sistólico. La estenosis pulmonar tiene soplo sistólico. Pero ¿quiénes se parecen porque son pansistólicos y además son en banda? La insuficiencia mitral y la insuficiencia tricúspide son las más frecuentes para hacer los diagnósticos diferenciales. Y el tratamiento va a depender, claro, un poco del eco que me puede orientar qué voy a hacer, pero en general tengo que hacer profilaxis de endocarditis infecciosa. Si ya tiene insuficiencia cardíaca, de insuficiencia cardíaca, sin discutir. Y el tratamiento quirúrgico voy a decidir con el QPQS de nuevo. ¿Se acuerdan el QPQS en la comunicación intraauricular? O sea, el flujo pulmonar dividido sobre el flujo sistémico era de 1.5 y hoy ya lo operaba. Aquí es de 2 o más. Me estoy refiriendo al flujo sistémico, esta relación de QPQS, simplemente a esto. Al flujo, a ver, sí, al flujo pulmonar, a este flujo pulmonar, cuánto de sangre está entrando del ventrículo izquierdo hacia la arteria pulmonar, y voy a dividir sobre el flujo de la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta, porque este es el flujo sistémico es ir a todo el cuerpo. Voy a dividir estos dos flujos. Eso es el QPQS. Y cuando el QPQS es de 2, y si no hay hipertensión pulmonar, genial. Le voy a operar a mi paciente, en teoría. ¿Ok? Le voy a operar. Mejor en 3 a 5 años, porque va a ganar por lo menos un poco más de peso. Esperemos que gane de peso. Tengo un corazón un poquito más grandecito, entonces va a ser más fácil. Pero si tengo un QPQS de 1.5, no le opero porque no hay necesidad. Esos pacientes seguirán tranquilos conmigo, haciendo sus controles cada año. Mientras siga el QPQS de 1.5, yo vivo tranquilo. Y el tratamiento quirúrgico como tal sería ir a cerrar con pericardio o con este teflón, con parche de teflón, ir a cerrar la comunicación interventricular. Aquí digamos que tenemos una comunicación, le ponemos el parche de teflón, le cerramos bonito con Surjet y listo, se cierra la comunicación. La mortalidad de esta cirugía con cirugía de corazón abierto, por si acaso, con circulación extracorpórea, es de 2 a 2.5% nada más. Aquí está la cirugía de circulación extracorpórea y esta comunicación intraventricular, que aparentemente chiquitita, pero debe ser grandecita, la van a cerrar con cirugía. Aquí está con pericardio. Miren, es 1, 2 y 3
comunicaciones interventriculares, y por ahí les ayudan con un solo parche de pericardio, con chafallo de pericardio. Y hay también, como la comunicación interauricular, el Amplacer. Son Amplacer, como están viendo, un poco más gruesos. ¿Por qué? Porque el septum interventricular es más grueso que el auricular, nada más que por eso. El procedimiento es el mismo, ¿sí? Aquí tienen ustedes, aquí está un Amplacer, ¿sí? Un dispositivo. Y la posición tiene que ser muy exacta, ¿sí? Y después, aquí ya está cerrado. Ustedes se fijan, aquí ya no está el agujero entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. O sea que estamos bien. En este corte apical, o sea, cuando el transductor está en la parte apical, aquí también estamos viendo que el Amplacer está bien colocado. Y listo. O sea, tengo siempre posibilidad entre Amplacer. Primero voy a apresar en Amplacer ahora, y si no, por razones técnicas no la puedo colocar, me voy a ir a la cirugía. Ok, así de fácil la comunicación interventricular. Nada más, todos estos patologías congénitas son más o menos cortas. Entonces, nos estaría faltando ya para la próxima. Entramos a persistencia del conducto arterioso. La próxima semana vemos follow-up más. Y la otra semana vemos hipertensión pulmonar, muerte súbita. Y ustedes, muerte súbita en el examen. Entonces, va a ir bien ese tema después del examen. Le va a ir bien. Claro, era antes porque hubieran hecho Hanchak, más hubieran hecho de su muerte súbita de su examen, pero no han podido. Para el próximo año pueden organizarse de esa manera. ¿Ok? Por otra parte, ya les vuelvo a repetir, el examen está en todo entra menos cariopatía de la altura y todo lo demás. ¿Okay? Así que parte de los slides están en las presentaciones en el eCampus. Ok, diviértanse. ¿Alguna pregunta? Buenos días, doctor. Yo tenía una duda respecto a si podría haber alteraciones en la conducción por colocar el Amplacer. Sí, puede haber colocar en la empresa. Puede haber. Ahora, si ya tiene bloqueos de la mano derecha, etcétera, pues tranquila te colocas. Sí, pero puede haber una presión. Pero si está bien colocado, las complicaciones son mínimas. Por eso que la colocación tiene que ser perfecta y ahí está la experiencia de la gente. Okay. Está bien, doctor. Entonces, en caso de que tengamos bloqueos de rama derecha y todo eso, igual tendríamos que colocar marcapaso. Si el paciente no, con bloqueo de rama derecha no, con bloqueo, no, la única indicación de marcapaso en el Amplacer está que salga con bloqueo B completo. Pero hay una cosa, estoy poniendo el Amplacer y por ahí aparece el bloqueo B completo, entonces todavía tengo la posibilidad de ver el Amplacer un poquito y ver si se arregla o no se arregla. Si no se arregla, ni modo, pero no es la frecuencia. Felizmente no es frecuente implantar marcapaso. Vaya. Está bien, doctor. Muchas gracias. Pórtense bien, como siempre, nos vemos la próxima semana. Así que nos falta 4 clases y listo, cardio se acaba al año. Nos vemos. Chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.